Sagunto, España, parte 1. Hoy conoceremos esta población española de Sagunto. Se encuentra en la provincia de Valencia, cabecera del partido judicial. En tiempos romanos fue considerada villa predilecta, y a ello se debe el tesoro artístico que atesora, como el castillo rodeado de una gran muralla. Sagunto se encuentra ubicada cerca de la costa y a la derecha del río Palancia. Ubicada en la provincia de Valencia, la muralla es de factura romana y medieval. Es notable en la ciudad la producción de vino, aceite y naranjas. Sagunto conserva notables ruinas de la antigua población romana. Sagunto tiene teatro, acueducto y templo. Roma fue un poderoso imperio en el mar Mediterráneo, pero pronto vio surgir un gran oponente, una gran rival que fue Cartago. En un principio Cartago asistió sin preocuparse al engrandecimiento romano, pero cuando sus intereses chocaron, ambos bandos se prepararon para la lucha. La historia de Sagunto se remonta a 1500 años antes de Cristo. El Mediterráneo no podía tener dos amos y la guerra decidiría quién sería su nuevo dueño. Estas guerras duraron 120 años y se desarrollaron en 3 actos. Fueron las guerras púnicas. Es celebérrima en la historia por el famoso sitio que en los comienzos de la Segunda Guerra Púnica sostuvo contra Aníbal, en el 219 a.C. Esta población de Sagunto no pudo ser recuperada por los romanos hasta 7 años después. Dio paso a una etapa muy próspera que decayó en el siglo III después de Cristo. ¿Por qué recordamos tanto esta población de Sagunto? Porque en los comienzos de la Segunda Guerra Mundial que sostuvieron contra Aníbal, sus habitantes prefirieron perecer en las llamas que rendirse. Este hecho heroico de perecer en llamas, de inmolarse antes de rendirse en un acto heroico, ocurrió en el 218 a.C. Luego, esta población estuvo en manos de íberos, godos, árabes y finalmente cristianos. Los cartagineses tenían colonias en España que perderán cuando Cornelio Escipión el Africano derrotará a Cartago en Zama, obligando al caudillo cartaginés Aníbal a regresar a Cartago. Desde ese momento los romanos serán los nuevos dueños del Mediterráneo. Y aquí han dejado restos los romanos de su presencia en este lugar. El magnífico teatro del siglo I, construido tras el ataque de Aníbal a la ciudad, considerado una de las joyas más importantes de la cultura romana en España. En Sagunto se efectuó en 1874 la proclamación de Alfonso XII por el general Martínez Campos, quien instauró la dinastía borbónica en España. La gente de este lugar es abierta, cálida. A esta población de Sagunto también se la llamó Murviedro. Es la Saguntum de los antiguos. Esta ciudad fue muy importante en esa población, en ese periodo, para defensa de lo que eran los territorios españoles. Esta población tiene un partido con 25 ayuntamientos. Desde la caída de los romanos, Sagunto ha estado entonces en el poder de distintos reinos, incluso hasta los árabes.
Estos pobladores entonces han tenido una actitud heroica, que prefirieron morir en estos muros antes que entregarse. El último rey visigodo, don Rodrigo, luego de su elección, estalló en España una guerra civil y entonces los árabes ocuparon la península en el 711. Los árabes permanecerán 700 años en España y también estarán en este poblado. El lugar ha sido restaurado y goza de detalles privilegiados. El teatro romano, que había sido proyectado desde tiempos atrás, le dio gran importancia a Sagunto. Este teatro se encuentra en la ladera de la montaña y está ubicado en un lugar donde tiene una importante acústica, ya que está impuesto allí en la cava. Todavía hoy pueden verse representaciones. Junto al teatro romano se encuentra el barrio de la Judería. Tras el paso de los visigodos y los cambios producidos con la dominación árabe, el territorio en el siglo XI se sumerge en el imperio al-andaluz. Sus más de 4 millones de habitantes de todo el territorio valenciano hablan el valenciano y la lengua castellana. Los árabes nunca dominaron totalmente toda la península ibérica, pero sí ocuparon este lugar. Ahora nos estamos acercando a la iglesia de Santa María. Esta iglesia fue construida entre los siglos XIV y XVII. Conserva elementos góticos y una en el interior y una fachada gótica barroca. Esta iglesia fue construida donde antes estaba la antigua mezquita de los árabes. España estaba constituida por principados, por pequeños reinos que fueron agrandando sus territorios reconquistados a los moros. Al principio la liberación con respecto a los moros fue lenta, pero a partir del año 1030, en que estalló una guerra civil entre musulmanes y el brillante califato de Córdoba, el territorio se dividió en 7 reinos enemistados entre sí. Entonces allí la reconquista adquirió un ritmo acelerado. Entre todos los principados del norte se destacaba el condado de Castilla, que había sido independizado gracias a las hazañas del conde Fernán González. Aquí nos estamos aproximando a un lugar que guarda restos de las antiguas poblaciones de el sector de Valencia y de la población de Sagunto. Restos arqueológicos que muestran que esta población ha sido un crisol de razas: íberos, romanos, godos y árabes. En Castilla, en el año 1037, Fernando I se había proclamado rey, absorbiendo en el nuevo estado a Asturias y a León. Aquí se muestra la evolución de la historia urbana de Sagunto, aprovechando un entrecruzamiento de calles. A partir de 1030, la zona esta y la zona de Castilla fue el centro de la reconquista española. En 1037 asumió Alfonso VI, quien reconquistó Toledo y otras poblaciones cercanas. El rey Alfonso VI fue ayudado por el guerrero Ruy Díaz de Vivar, el Cid Campeador, conquistador de Valencia. Las hazañas de Ruy Díaz de Vivar, el Cid Campeador, están relatadas en el poema El Cantar de Mío Cid. La ciudad de Sagunto participó de un gran plan de urbanización que conectaba, de acuerdo a la disposición del lugar, de necrópolis,
monumentos y calles que comunicaban diferentes sectores. Sus restos se preservan como legado histórico. En el exterior de la ciudad había villas y tierras aptas para el cultivo agrícola. Los musulmanes estuvieron alarmados cuando se produjo la caída de Toledo. Pidieron refuerzos al África. Desde allí acudieron almorávides y almohades a ayudarlos. En ese momento la cristiandad se hallaba en el apogeo de su poderío y decidieron reconquistar totalmente a España. El Papa Inocencio III había predicado la cruzada contra los musulmanes españoles. Numerosos príncipes acudieron a España para librar en 1212 la batalla de las Navas de Tolosa, que fue la gran victoria para los cristianos. Nos encontramos junto al río Turia, también llamado Guadalaviar. Este río Turia atraviesa las provincias de Teruel, Cuenca y Valencia. Este río es el que provee de agua a la región, además para evitar un poco las grandes crecidas y sequías que posee la zona. Estas zonas de los alrededores de estas poblaciones tienen ese gran problema y forman parte de la Huerta de Valencia, que está con un proyecto de provisión de aguas para evitar estos grandes males. A pesar de todo, la zona provee de verduras y ha podido cultivar productos llegados de América: patatas, tomates, pimientos y maíz. Luego vino la época de la plantación de moreras, que produjo la industria de la seda. Posteriormente se cultivó trigo y finalmente llegaron a los cultivos de plantas de naranjas y también algunas vides. Toda esta zona está tratando de recuperarse con acequias y con otros elementos productores de agua. Se trata de proveer a la zona con presas para proveer de agua proveniente del río Turia o de otros sectores y conservar el agua para cultivos de trigo, cebada, cáñamo y morera. Y finalmente aparecieron los cultivos de arroz, los grandes arrozales, que también llevan su agua a través de canales de riego. Así, España está tratando de luchar contra ese mal ambiente que tienen la falta del elemento pródigo que es el agua. Actualmente la Agencia de Medio Ambiente Europea declaró a esta zona como uno de los 6 espacios agrarios mediterráneos protegidos. Hoy la producción del 80% de frutales hace que la industria de esta zona haya revivido. Y también con la producción de 50 hortalizas diferentes como cebollas, alcachofas, chufas, mandarinas y naranjas y arroz. Todo en torno a la albufera. Así entonces vamos a dejar esta parte de España, que fue recuperada por los Reyes Católicos, y entonces los esperamos en una segunda parte. Esperamos que se suscriban a nuestro canal. Muchas gracias y hasta pronto.